Bienvenidos a todos, espero disfruten la lectura. El jueves por la mañana, Tom Hagen acudió pronto a su oficina. Tenía intención de despachar rápidamente el trabajo rutinario, al efecto de prepararlo todo para la entrevista con Virgil Soloso, prevista para el viernes. Debido a la importancia de la entrevista, había pedido al Don que le dedicara varias horas para hablar del asunto. Soloso tenía una proposición que hacer a la familia, y Hagen quería saberlo todo, hasta los más mínimos detalles, para estar preparado y sacar el máximo partido de aquel contacto preliminar. El Don no le había parecido sorprenderse cuando Hagen regresó de California a última hora del martes y le contó cómo le había ido las negociaciones con Waltz. Se interesó por todos y cada uno de los detalles e hizo una mueca de disgusto cuando Hagen le contó lo de la hermosa muchachita y su madre. Llegó a murmurar: infamia. Infamia era una palabra que solo le salía de sus labios cuando quería expresar la máxima desaprobación. ¿Es que realmente un hombre con lo que hay que tener es capaz de semejante cosa?, preguntó finalmente. Hagen se quedó pensativo, considerando lo que el Don quería significar. Los años le habían enseñado que los valores por los que se regía el Don eran muy diferentes a los que la mayoría de la gente. Incluso sus palabras podían tener un significado diferente. ¿Era Waltz un hombre de carácter? ¿Era una persona de voluntad fuerte? La respuesta sería afirmativa, pero eso no era lo que el Don estaba preguntando. ¿Tenía el productor cinematográfico el valor suficiente para no asustarse ante las amenazas? ¿Estaba dispuesto a sufrir grandes pérdidas en sus películas? La respuesta seguía siendo afirmativa, pero tampoco era lo que el Don quería saber. Al final, Hagen enfocó debidamente la pregunta. ¿Tenía Jack Waltz lo que hay que tener para arriesgarlo todo? Para perder todo cuando poseía, y ello por una cuestión de principios, o por un asunto de honor, o por qué no, por venganza. Entonces Hagen sonrió. Pocas veces lo hacía, pero en esta ocasión no pudo contenerse. ¿Usted quiere saber si es un siciliano? El Don hizo un gesto afirmativo. Había sabido apreciar la halagadora agudeza de Hagen. No, contestó este. Eso fue todo. El Don había estado estudiando el asunto hasta el día siguiente. El miércoles por la tarde había llamado a Hagen para darle instrucciones, cuyo cumplimiento debía tenerle ocupado el resto del día. Hagen estaba realmente admirado. No le cabía la menor duda de que el Don había resuelto el problema, y estaba seguro de que Waltz le llamaría en el transcurso de la mañana para comunicarle que Johnny Fontane sería el protagonista de la película bélica cuyo rodaje estaba a punto de empezar. En aquel momento sonó el teléfono, pero era Amerigo Bonasera. La voz del empresario de pompas fúnebres temblaba de gratitud. Quería que Hagen transmitiera al Don la seguridad eterna. El Don no tenía nada más que llamarle. El Amerigo Bonasera daría la vida, si fuera preciso, por el bendito padrino. El Daily News había publicado una fotografía de Jerry Wagner y Kevin Monan tendidos en la calle. La foto había sido expertamente arreglada para que todo pareciera aún más horrible de lo que había sido, en realidad. Los cuerpos de los muchachos semejaban sendas masas informes de carne. Milagrosamente, decía el News, habían salvado la vida. Pero en el mejor de los casos tendrían que pasar varios meses en el hospital. Eso sin contar con que la cirugía plástica tendría que obrar milagros en sus rostros. Hagen escribió una nota para Clemenza, comunicándole que convendría felicitar a Poligato. Parecía conocer su trabajo. Hagen trabajó con rapidez y eficacia durante 3 horas siguientes, redactando informes sobre los beneficios de la compañía inmobiliaria del Don, de su negocio de importación de aceite de oliva y de su empresa de construcciones. Ninguno de los 3 negocios marchaba muy bien, pero terminada la guerra, serían muy rentables. Casi había olvidado el problema de Johnny Fontane cuando su secretario le anunció una llamada telefónica desde California. Sabía quién estaba al otro lado del extremo del hilo. Habla Hagen, dijo. La voz que llegó a través del teléfono resultó casi irreconocible para Hagen. Tanto era el odio que transutaba. Maldito hijo de puta, gritó Waltz. Haré que te metan en la cárcel. 100 años vas a estar allí. Si es preciso, me gastaré hasta el último centavo para destruirte. Y a ese Johnny Fontane le voy a cortar los cojones. ¿Me oyes, cerdo asqueroso? Hagen se limitó a decir severamente y con amabilidad. Soy irlandés. Se produjo una larga pausa que terminó con un clic producido por el auricular al ser colgado. Hagen sonrió.
Waltz no había proferido ni una sola amenaza contra don Corleone. El genio tenía su premio. Jack Waltz dormía siempre solo. Tenía una cama lo bastante grande como para 10 personas y un dormitorio tan espacioso como una sala de baile, pero había dormido solo desde la muerte de su primera esposa, acaecida 10 años antes. Eso no significaba que no tuviera relaciones con mujeres, pues a pesar de sus años seguía manteniendo un gran vigor físico. Sin embargo, lo único que le estimulaba era el contacto con niñitas muy jóvenes. Y además había aprendido que su cuerpo y paciencia solamente toleraban unas pocas horas al atardecer. Aquel jueves por la mañana, extrañamente, Walt se había despertado muy temprano. La luz del amanecer daba a su nombre el dormitorio de aspecto de una brumosa pradera. Al pie de la cama había una figura muy familiar, y Walt se esforzó por distinguirla mejor. Era una cabeza de caballo. Todavía medio dormido, Walt encendió la lámpara de la mesita de noche, y lo que vio le produjo náuseas. Se pareció como si le hubiera golpeado el pecho como un martillo. Su corazón empezó a latir con gran velocidad y sintió arcadas. El vómito cayó sobre la gruesa y lujosa alfombra. Separada del cuerpo, la negra y sedosa cabeza del caballo Hartún estaba rodeada de un gran charco de sangre. Los tendones blancos y delgados pendían. El morro estaba cubierto de espuma y aquellos ojos grandes que habían brillado como el oro ahora eran vidriosos y de color apagado. Walt sintió un terror animal que le hizo llamar a gritos a sus criados y maldecir a Hagen, llenándolo de insultos, a pesar de que éste no podía oírle. Después estaba muy lejos, y el mayordomo se alarmó al ver su patrón en aquel estado. Primero llamó al médico personal de Waltz y luego al vicepresidente de los estudios. No obstante, Waltz consiguió recuperarse antes de la llegada de ambos. El shock había sido terrible. ¿Qué clase de hombre podía destruir un animal valorado en $600,000? Sin una sola palabra de aviso, sin haber entablado negociaciones que pudieran haber conducido a una revisión de la tan alevosa orden, la crueldad, el profundo desprecio por los valores establecidos, apuntaban como autor del crimen a un hombre que hubiera establecido sus propias leyes, a un hombre que se consideraba una especie de Dios. Además, debía tratarse de un hombre muy poderoso, pues, como era bien patente, los guardias privados apostados en los establos nada habían podido hacer. Walt supo que el caballo había sido fuertemente drogado antes que le separaran la cabeza del cuerpo. Los guardias aseguraron que nada habían visto ni oído. A Walt eso le parecía imposible. Les haría hablar. Seguro que les había traicionado y él encontraría la manera de hacerles decir quién lo había comprado. Walt no era estúpido, sino simplemente un gran ególatra que había calculado mal el poder de don Corleone. Acababa de tener una prueba. Comprendió el mensaje. Se dio cuenta de que a pesar de su riqueza, a pesar de sus contactos con el presidente de Estados Unidos, a pesar de sus tantas veces cacareada amistad con el director del FBI, a pesar de todo, un oscuro importador de aceite de oliva italiano podía matarle cuando y como le viniera en gana. Y todo por no querer dar a Johnny Fontane el papel que quería. Era increíble. La gente no tenía derecho a actuar así. El mundo sería inhabitable si la gente hiciera su propia ley. Es una locura. ¿Es que uno no podía hacer con su dinero o sus empresas lo que le viniera en gana? Era 1000 veces peor que el comunismo. No podía ser. Walt se tomó un tranquilizante suave que le recetó su médico. La cápsula le ayudó a calmarse y a pensar con frialdad. Lo que realmente le intrigaba era por qué Corleone había escogido como víctima a un caballo famoso. Un caballo de $600,000. $600,000. Y eso para empezar. Walt se estremeció. Pensó en su vida, en todo cuanto había conseguido. Era rico. Con solo mover un dedo y prometer un contrato podía tener a las mujeres más hermosas del mundo. Era recibido por reyes y reinas. Tenía todo lo que el dinero y el poder podía proporcionar. Era absurdo arriesgarlo todo por un simple antojo. Tal vez podía atrapar a Corleone. ¿Cuál era la pena por matar a un caballo de carreras? Se echó a reír a carcajadas y el médico y los criados, sin decir palabra, lo observaron con mal disimulada ansiedad. Se le ocurrió otra idea. ¿Sería el hazmerreír de California solo porque alguien había desafiado arrogantemente su poder? Eso le decidió. Eso y el pensamiento de que quizás no lo matarían. Era posible que tuviera en reserva algo más doloroso. Walt dio las órdenes necesarias. Sus colaboradores más cercanos entraron en acción. Los criados y médicos tuvieron que jurar que no dirían ni una sola palabra.
ya que de lo contrario caería sobre ellos la ira, la poderosa ira de Wolves. A la prensa se le comunicó que el caballo Hartún había muerto de una enfermedad contraída durante el viaje desde Inglaterra. Los restos del animal fueron enterrados en un lugar secreto de la finca. 6 horas más tarde, Johnny Fontaine recibió una llamada telefónica del productor ejecutivo de la película, quien le dijo que se presentara al trabajo el lunes siguiente. Aquella noche, Hagen acudió al domicilio de Don Corleone para preparar los últimos detalles de la importante entrevista que se celebraría al día siguiente con Virgil Soloso. Con el Don estaba su hijo mayor, Sonny Corleone, en cuyo rostro se leía una clara fatiga, y en aquel momento bebía un vaso de agua fresca. Hagen pensó que debía de seguir disfrutando de los favores de la dama de honor. Otra preocupación. Don Corleone se acomodó en un sillón con un dinovili en los labios. Hagen tenía siempre una caja. Había tratado de que el Don se pasara a los habanos, pero Vito Corleone alegaba que le irritaban la garganta. ¿Tenemos toda la información que precisamos?, preguntó el Don. Hagen abrió el portafolio donde guardaba sus notas. No es que en ella hubiera algo sensacional, eran simples recordatorios, algo de no olvidar ningún detalle importante. Soloso viene a pedirnos ayuda, dijo Hagen. Soloso pedirá a la familia que invierta $1.000.000 y que aporte además una especie de impunidad frente a la ley. A cambio de todo ello nos ofrecerá una tajada de lo que saque, pero nadie sabe si esta tajada será sustanciosa. Soloso está protegido por la familia Tattaglia, que seguramente también querrá su parte. El asunto está relacionado con narcóticos. Soloso tiene los contactos en Turquía, donde están las plantaciones, y se encarga de embarcar la mercancía en dirección a Sicilia. No hay problema. En Sicilia la planta es convertida en heroína. En caso necesario, también es posible convertir la heroína en morfina, y esta a su vez en heroína nuevamente. Al parecer, el laboratorio siciliano está absolutamente protegido. El único problema está en la entrada de la droga a los Estados Unidos. Además, está claro de su distribución. Además, hay que tener en cuenta un capital inicial. $1.000.000 en efectivo no crece en los árboles. Hagen se percató de que el Don empezaba a fruncir el ceño. Cuando se hablaba de negocios, el viejo detestaba los rodeos innecesarios. Por ello, Hagen pensó que lo mejor era ir al grano. A Soloso le apodan el turco por 2 razones. Porque ha vivido en Turquía durante bastante tiempo, e incluso se supone que en aquel país tiene una esposa e hijos, y porque es muy rápido con el cuchillo, o al menos lo fue hace años. En asuntos de negocio es también bastante competente, y otra cosa importante, es su propio jefe. Ha estado 2 veces en la cárcel, una en Italia y la segunda en Estados Unidos. Las autoridades lo conocen como contrabandista de narcóticos, lo cual podría ser una ventaja para nosotros. Significa que nunca podrá declarar, pues le consideran el escalón más alto. Y aparte está su historial. Tiene una esposa americana y 3 hijos, y es buen padre de familia. Es un hombre dispuesto a todo con tal de que los suyos no carezcan de nada. El Don dio una chupada a su cigarro. ¿Qué opinas, Santino?, preguntó. Hagen sabía lo que iba a decir Sonny, el hijo mayor de Don Corleone. A Sonny le disgustaba actuar por cuenta de otro, aunque ese otro fuera su propio padre. Quería efectuar algo importante, pero siendo él su propio jefe, era lo que más deseaba. Sonny bebió un poco de whisky y respondió: hay una gran cantidad de dinero en ese polvo blanco, pero puede resultar peligroso. O a lo peor, el asunto terminará con algunas condenas a 20 años de prisión. Pienso que lo más acertado sería que solo nos encargáramos de financiar la operación y de prestar la protección necesaria a Soloso y a lo suyo, y que mantuviéramos al margen en todos los demás aspectos. Hagen dirigió a Sonny una mirada de aprobación. Había jugado bien sus cartas, se había inclinado por lo más sencillo y evidente. Además, había expuesto con claridad su punto de vista. El Don dio una nueva chupada a su cigarro. ¿Qué piensas tú del asunto, Tom? Hagen se dispuso a ser absolutamente honesto. Había llegado ya a la conclusión de que el Don rechazaría la proposición de Soloso. Por otra parte, y eso era grave, Hagen estaba convencido de que esta era una de las pocas veces en que el Don no había meditado suficiente su asunto determinado. En el caso de la propuesta de Soloso, solo veía lo inmediato. Adelante, Tom, le animó la voz del Don. Ni siquiera un consigliere siciliano está siempre de acuerdo con su jefe. Los 3 se echaron a reír y Hagen pasó a exponer su punto de vista. Creo que debería usted aceptar. Hay muchas razones que me llevan a pensar así, y usted las sabe. La más importante es esta.
Se puede ganar más dinero con los narcóticos que con cualquier otra actividad. Si nosotros no entramos en el asunto, otros lo harán. La familia Tattaglia, por ejemplo, las ganancias pueden ser fabulosas y le servirán para conseguir un mayor poder policial y político. Su familia llegará a ser más fuerte que la nuestra. Con el tiempo, intentarán quitarnos lo que ahora tenemos. Es lo mismo que ocurre con las naciones. Si ellos se arman, tenemos que armarnos. Si su poder económico llega a ser mayor que el nuestro, automáticamente se convierten en una amenaza para nosotros. Ahora tenemos el juego y los sindicatos, que es lo mejor que en la actualidad se puede tener. Pero pienso que los narcóticos son el negocio del futuro. En mi opinión, debemos entrar en el asunto. De lo contrario, nos arriesgamos a perderlo todo. No ahora, pero desde luego sí dentro de 10 años. El don parecía haber quedado enormemente impresionado. Echó una bocanada de humo. Eso es lo más importante, por supuesto, murmuró. Lanzó un profundo suspiro, se puso de pie y preguntó: ¿a qué hora tengo que ver a ese infiel mañana? Estará aquí a las 10 de la mañana, contestó Hagen esperanzado. Quiero que los dos estén aquí, dijo el don. Se levantó y tomó a su hijo por el brazo. A ver si duermes un poco esta noche, Santino. No pareces tú mismo. Cuídate, muchacho, y piensa que no siempre serás joven. Sonia, alentado por ese signo de preocupación paternal, preguntó lo que Hagen no se había atrevido a preguntar. Dime, papá, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cómo quieres que lo sepa? Hasta que Soloso no me haya hablado de porcentaje y de otros detalles no puedo decírtelo. Respondió don Corleone sonriendo. Además, tengo que meditar cuidadosamente sobre las opiniones que se han expuesto aquí esta noche. Después de todo, no soy un hombre que actúe a la ligera. Mientras salía de la habitación, y como por casualidad, el don dijo a Hagen: ¿figura en tus notas que el turco vivía de la prostitución antes de la guerra? Lo mismo que la familia Tattaglia hace ahora. Anótalo antes de que se te olvide. El tono de burla que advirtió en las palabras del don hizo sonrojar a Hagen. Este había preferido no mencionar nada del tema, ya que nada tenía que ver con el asunto. Además, temía que ello influyera en la decisión del don. Evidentemente, en cuestiones sexuales, don Corleone era un verdadero puritano. Virgil Soloso, alias el Turco, era un hombre corpulento, de mediana estatura y piel morena. Hubiese podido pasar perfectamente por un verdadero turco. Su nariz parecía una cimatarra y sus ojos tenían una mirada cruel. Además, poseía una impresionante dignidad. Sonny Corleone lo saludó en la puerta y lo acompañó al despacho donde lo esperaban Hagen y el don. Hagen pensó que nunca había visto un hombre de aspecto tan peligroso, a excepción de Luca Brasi. Hubo profusión de corteses apretones de manos. Si el don me pregunta alguna vez si este hombre tiene lo que hay que tener, deberé responderle que sí, pensó Hagen. Nunca había visto tanta fuerza en un hombre, ni siquiera en el don. De hecho, el don no parecía estar en su mejor momento. En su saludo se había mostrado bastante acobardado y sin energías. Soloso fue muy directo al asunto. Se trataba de narcóticos. Estaba todo previsto. Algunos plantadores turcos habían prometido determinadas cantidades cada año. En Francia, él, Soloso, tenía un laboratorio bien protegido, que transformaba la planta en morfina, y en Sicilia tenía otro laboratorio absolutamente seguro también, que transformaba la morfina en heroína. El contrabando entre ambos países era todo lo seguro que estas cuestiones podían ser. La entrada en Estados Unidos representaba una pérdida de 5%, dado que el FBI era incorruptible, como ambos lo sabían, pero los beneficios serían enormes y el peligro inexistente. ¿Por qué acude a mí entonces?, preguntó don Corleone, en tono cortés. ¿Qué he hecho para merecerme su generosidad? El moreno rostro de Soloso permaneció impasible. Necesito 2 millones en efectivo. 2 millones de dólares en efectivo. Y lo que no es menos importante, necesito un colaborador que tenga amigos poderosos en los puestos claves. Algunos de mis hombres serán atrapados en el transcurso de los años, y eso es inevitable. Ninguno de ellos estará fichado por la policía. Eso lo prometo. Por ello, lo lógico será que los jueces le impongan condenas leves. Necesito un amigo que pueda garantizarme que cuando mis hombres tengan problemas, no van a pasar más de 1 año o 2 entre rejas. Si es así, seguro que no hablarán. Pero si les condenan a 10 o 20 años, entonces quién sabe. En este mundo hay muchos hombres débiles. Pueden hablar, pueden comprometer a los demás. La protección legal es importantísima. Según me han dicho, don Corleone, tiene usted más jueces en el bolsillo que pelos tiene un gato. Don Corleone no hizo demostración alguna de agradecimiento por el cumplido. ¿Qué porcentaje para mi familia?, se limitó a preguntar.
Los ojos de Soloso brillaron con astucia. El 50%. Hizo una corta pausa y añadió con voz para que pareciera una caricia. El primer año, su parte ascenderá a 3 o 4 millones de dólares. Luego sería mucho más. ¿Y qué porcentaje se llevaría la familia Tattaglia?, preguntó don Corleone. Por primera vez, Soloso parecía nervioso. Recibirán algo de mi parte. Necesito un poco de ayuda de ellos. Así pues, dijo don Corleone, voy a recibir el 50% solo por prestar ayuda financiera y protección legal. No tendré que preocuparme por operaciones ni por nada. ¿Es eso lo que quiere usted decirme? Soloso asintió con un gesto. Si usted considera que 2 millones de dólares en efectivo no es sino una ayuda financiera, le felicito sinceramente, don Corleone. He consentido en recibirle, replicó con calma el don, solo por el respeto que me inspira la familia Tattaglia, y porque he oído que usted, un hombre serio y digno de respeto. Aunque me veo obligado a decirle no. Me siento obligado a explicar las razones de mi negativa. Los beneficios en el asunto que usted me propone son enormes, pero también los riesgos. Su operación, si tomamos parte en ella, podría perjudicar el resto de mis intereses. Es verdad que tengo muchos amigos en el campo de la política, pero no serían tan tolerantes si en lugar de dedicarme al juego, negociara ahora con narcóticos. A su entender, el juego es algo así como el licor, un vicio sin importancia. En cambio, opinan que las drogas son algo muy perjudicial para la gente. No proteste. Le estoy diciendo lo que piensan ellos y no mi opinión. El modo en que un hombre se gane la vida es algo que no me incumbe. Lo único que estoy diciendo es que este negocio suyo es muy arriesgado. Todos los miembros de mi familia han vivido muy bien durante los últimos 10 años, sin peligro y sin daño alguno. No puedo permitirme el lujo de ponerlos a todos en una cuerda floja. El único signo visible de la decepción de Soloso fue una rápida mirada alrededor de la habitación, como que si esperara que Hagen o Sonia acudieran a su ayuda. ¿Es que le preocupa la seguridad de sus 2 millones?, preguntó luego. No, fue la fría respuesta del don. La familia Tattaglia avalaría su inversión, insistió Soloso. En ese momento, Sonny Corleone cometió el imperdonable error de juicio y de forma. La familia Tattaglia garantiza nuestra inversión sin compensación alguna por nuestra parte. Ante la enormidad del desliz, Hagen se echó a temblar. Vio que el don dirigía una mirada gélida a su hijo mayor, que aún sin saber por qué, se estremeció. Los ojos de Soloso brillaban ahora de satisfacción. Había descubierto una grieta en la fortaleza del don. Cuando el don habló, su tono era de despedida. Los jóvenes son codiciosos, y los de esta generación carecen de modales. Interrumpen a sus mayores y se meten donde no les llaman. Pero mis hijos han sido siempre mi debilidad, y temo haberlos mimados en exceso. Ya se habrá dado cuenta, señor Soloso. Mi no es definitivo. No obstante, quiero que sepa que le deseo toda clase de venturas en su negocio, que no interfieran en los míos. Siento haberle decepcionado. Soloso hizo una leve reverencia, estrechó la mano del don y dejó que Hagen lo acompañara hasta el coche, que le aguardaba afuera. Su rostro era impasible cuando se despidió de Hagen. De nuevo en el despacho, don Corleone preguntó a Hagen, ¿qué opinas de ese hombre? Es un verdadero siciliano, contestó Hagen lacónico. El don movió pensativamente la cabeza. Luego se volvió hacia su hijo y le dijo, Santino, nunca dejes que los que no pertenecen a la familia sepan lo que realmente piensas. Me parece que el sucio asunto que tienes con esa joven te ha reblandecido el cerebro. Déjate de amoríos y ocúpate de los negocios. Ahora apártate de mi vista. Hagen vio que el rostro de Sonia expresaba sorpresa al principio y después ira, y pensó que tal vez había imaginado que su padre ignoraba lo de Lucy. ¿Y no era consciente del peligro del error que había cometido? Si eso era cierto, Hagen nunca desearía ser el consigliere de Santino Corleone, si ese llegara a ser don. Don Corleone esperó a que su hijo saliera de la estancia. Luego se sentó en su sillón de cuero y pidió una copa. Hagen le sirvió un vaso de anisete. El don lo miraba fijamente. Dile a Luca Brasi que venga a verme, ordenó. 3 meses más tarde, estando Hagen en su oficina de la ciudad despachando rápidamente una serie de documentos rutinarios, pues quería terminar pronto, ya que deseaba acompañar a su esposa y a los niños a hacer algunas compras navideñas. Fue interrumpido por una llamada telefónica.
Era Johnny Fontaine, quien por el tono de voz parecía completamente feliz. Ya habían terminado el rodaje de la película y sería un éxito. El regalo de Navidad que tenía preparado para el don haría que éste cayera de espalda. Pero de momento no podía ir a traerlo, pues aún faltaba ultimar algunos detalles de la película. Tendría que permanecer unos días en Costa del Este. Hagen trataba de ocultar su impaciencia. El encanto de Johnny nunca había hecho mella en él, pero las palabras de Johnny habían despertado su curiosidad. ¿Qué va a ser el regalo?, preguntó Hagen. No puedo decirlo, contestó Johnny en tono de broma. La sorpresa es un factor importante en los regalos. Hagen perdió todo interés por el asunto, y luego, con toda cortesía, se las arregló para colgar casi de inmediato. 10 minutos más tarde, su secretario le dijo que Connie Corleone estaba al teléfono y que quería hablar con él. Hagen suspiró. De soltera, Connie había sido encantadora, pero se había convertido en una verdadera lata. Se quejaba de su marido o incluso algunas veces se instalaba por 3 o 4 días en la casa de sus padres. Claro que Carlos Rizzi era una nulidad. Su suegro le había procurado un negocio que, bien llevado, hubiera permitido al matrimonio vivir bien. Pero el negocio estaba derrumbándose y además Carlos bebía, iba con otras mujeres, jugaba y de vez en cuando pegaba a su esposa. Connie nada había dicho de esto a sus padres y hermanos, respecto de esto último, pero sí se lo había contado a Hagen. Ahora éste se preguntaba qué nueva desgracia tendría que contarle. Pero Connie parecía haberse dejado arrastrar por el espíritu de la Navidad. Solo quería preguntar a Hagen qué podía regalarle a su padre, a Sonny, a Fred y a Mike. El regalo para su madre ya estaba decidido. Hagen le hizo algunas sugerencias que ella apresuradamente rechazó, de plano. Finalmente lo dejó en paz. Cuando el teléfono volvió a sonar, Hagen metió todos los documentos en el cajón. Al diablo con ellos. Se marcharía y en paz. Pero ni siquiera le pasó por la cabeza la idea de no contestar el teléfono, cuando su secretario le dijo que era Michael Corleone. Cogió de buena gana el auricular, pues Mike siempre le había caído simpático. Tom, dijo Michael Corleone, mañana iré con Kay a la ciudad. Tengo algo muy importante que decir al viejo antes de Navidad. ¿Estará en casa mañana por la noche? Sí, contestó Hagen. No saldrá de la ciudad hasta después de Navidad. ¿Puedo hacer algo por ti? Michael era tan reservado como su padre. No, dijo. Espero que nos veamos pronto por Navidad, pues todo el mundo estará en Long Beach, ¿no es así? De acuerdo, dijo Hagen, satisfecho de que Mike no le hubiera entretenido hablando de tonterías. Pidió a su secretario que llamara a su esposa para decirle que llegaría a casa un poco tarde, aunque a tiempo para cenar, y salió del edificio. Se dirigía con paso rápido hacia Macy's, cuando de pronto notó que alguien andaba junto a él. Sorprendido, vio que era Soloso. Este le tomó del brazo y le dijo, en voz apenas audible, «No se alarme, solo deseo hablar con usted», mientras se había abierto la puerta de un automóvil estacionado junto a la acera. «Suba, quiero hablarle», le ordenó Soloso. Sin el menor asomo de confianza, Hagen subió al vehículo. Michael Corleone había mentido a Hagen. Estaba ya en Nueva York y le había llamado desde su hotel en Pensilvania, situado a menos de 10 manzanas de distancia. Cuando el joven hubo colgado el auricular, Kay Adams se sacó el cigarrillo de la boca. «Mike, he de reconocer que tienes carácter». Michael se sentó junto a ella en la cama. «Todo lo he hecho por ti, cariño. Si hubiese dicho a mi familia que estábamos en la ciudad, habríamos tenido que ir con ellos. Nos hubiésemos perdido la cena y el teatro. Aparte de que habría sido imposible que durmiéramos juntos. Sin estar casados, mi padre no lo hubiera consentido». Abrazó a la muchacha y la besó. La boca de la muchacha estaba fresca. Mike suavemente la tendió junto a él y Kay cerró los ojos esperando que le hiciera el amor. El joven Corleone se sentía enormemente feliz. Había pasado los años de la guerra luchando en el Pacífico y en aquellas islas ensangrentadas había soñado muchas veces con una chica como Kay Adams. Una belleza como la suya, un cuerpo esbelto y bien torneado, una piel blanca y suave, un temperamento apasionado. Ella abrió los ojos y le besó. Estuvieron amándose hasta la hora de la cena. Después de cenar, pasearon un rato por delante de las iluminadas tiendas llenas de clientes. «¿Qué regalo te gustaría para Navidad?», le preguntó Michael de repente. «El regalo que más me gusta eres tú», repuso ella apretándose contra su cuerpo. «¿Crees que tu padre me aceptará?» «Eso no es lo importante. ¿Me aceptarán los tuyos?» «No me preocupa en absoluto», concluyó Kay, encogiéndose de hombros. «Incluso había pensado en cambiarme el nombre». «Legalmente, claro está», comentó Michael en tono reflexivo. Pero creo que si algo ocurriera,
Eso no serviría de nada. ¿Estás segura de que te quieres casar con un Corleone? ¿De que quieres ser una Corleone? Había hecho la pregunta solo medio en broma, pero Kay, con profundo convencimiento, afirmó sí. Se apretaron el uno contra el otro. Habían decidido casarse durante aquella semana navideña, sin ceremonia alguna, contando únicamente con el juez y 2 testigos. Michael había insistido en que debía hablar de ello a su padre. Le había explicado que su padre no se opondría, siempre que la boda no se hiciera en secreto. Pero Kate tenía sus dudas. Ella no pensaba decírselo a sus padres hasta después de la ceremonia. Naturalmente supondrían que estoy embarazada. Es lo que creerán también mis padres, añadió Michael sonriendo. Lo que ninguno de los dos mencionó fue el hecho de que Michael tendría que cortar los estrechos lazos que le unían a su familia. Ambos sabían que dichos lazos habían comenzado ya a aflojarse y se sentían algo culpables por ello. Habían planeado que terminarían sus estudios y se verían únicamente durante los fines de semana y las vacaciones de verano. Así serían muy felices. Después de cenar fueron al teatro. La obra se titulaba Carrusel y era la historia sentimental de un ladrón gallardo y galante. El argumento los mantuvo con la sonrisa en los labios durante toda la representación. Cuando salieron del teatro hacía frío. Cuando estemos casados, ¿me pegarás y me regalarás luego una estrella para que te perdone?, preguntó Kay mimosa. Voy a ser profesor de matemáticas, contestó Mike riendo. ¿Quieres comer algo antes de volver al hotel? Kay hizo un gesto negativo, a la vez que le dirigía una mirada cargada de intención. Michael se sentía admirado por el hecho de que la muchacha estuviera siempre dispuesta a hacer el amor. Se pasaron un momento por la fría calle, se besaron apasionadamente. Michael, sin embargo, tenía hambre, por lo que decidió encargar que le subieran un par de bocadillos a la habitación. En el vestíbulo del hotel, Michael le dijo a Kay, compra algunos periódicos mientras voy a buscar la llave. Tuvo que esperar un rato en recepción, pues aunque la guerra ya había terminado, el hotel andaba todavía escaso de servicio. Cuando tuvo la llave en sus manos, Kay estaba aún en el puesto de periódicos. Tenía la vista fija en una de sus páginas. Michael se acercó a ella. Kay le miró con los ojos llenos de lágrimas. «Oh, Mike», exclamó sollozando. El joven tomó el periódico. Lo primero que vio fue una fotografía de su padre caído en la calle, rodeado de un charco de sangre. Cerca de él se veía un hombre llorando. Era su hermano Freddy. Michael Corleone sintió que un frío glacial se apoderaba de todo su cuerpo. No sentía aflicción ni temor, solo una rabia fría. «Sube a la habitación», ordenó Kay. Pero tuvo que tomarla del brazo y acompañarla. Caminaban en silencio. Una vez en la habitación, Michael se sentó en la cama y abrió el periódico. Los titulares rezaban: disparos contra Vito Corleone. Uno de los reyes del crimen ha sido gravemente herido. Se le ha operado bajo fuerte escolta policíaca. Se teme un sangriento ajuste de cuentas entre bandas rivales. Michael sintió que las piernas se negaban a sostenerle. No ha muerto. Esos cerdos no han podido con él, dijo Kay. Volvió a leer el periódico. El atentado había ocurrido a las 5 de la tarde. Eso significaba que mientras él había estado haciendo el amor, cenando y disfrutando de un divertido espectáculo, su padre había estado debatiéndose entre la vida y la muerte. Michael se sintió profundamente culpable. ¿Crees que debemos ir enseguida al hospital?, preguntó Kay. Deja que llame primero a casa. Los que han disparado contra mi padre deben estar locos. Y ahora que saben que el viejo sigue con vida, seguramente estarán desesperados. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir ahora? Los 2 teléfonos de la mansión de Long Beach comunicaban continuamente, con lo que Michael tuvo que esperar 20 minutos antes de conseguir línea. «Sí», oyó Michael y reconoció la voz de Sonny. «Soy yo, Michael. Dios mío, muchacho, nos tenías preocupado», dijo Sonny con una voz que sonaba aliviada. «¿Dónde diablos te habías metido? He enviado a buscarte al pueblo en el que resides para ver qué es lo que te había ocurrido». «¿Cómo está nuestro padre?», preguntó Michael. «¿Está muy mal herido?». «Muy mal herido», respondió Sonny. «Ha recibido 5 disparos, pero es fuerte». Su voz revelaba el orgullo que le inspiraba a su padre. «Los médicos dicen que se salvará». «Oye, muchacho, estoy muy ocupado. No puedo hablar. ¿Dónde estás ahora?», añadió. «Estoy en Nueva York», respondió Michael. «¿Es que Tom no te dijo nada?». «Han secuestrado a Tom», dijo Sonny bajando la voz. «Por eso estaba preocupado por ti. Su esposa está aquí. Ella no sabe nada y la policía tampoco». «No. Prefiero que no sepan nada. Desde luego, los cerdos que han organizado esto deben de estar completamente locos. Ni una sola palabra, ¿eh?». «De acuerdo», dijo Mike. «¿Sabes quién lo hizo?». «Desde luego que lo sé.
y en cuanto intervenga Luca Brasi puedes estar seguro de que habrá sangre. Todavía somos los más fuertes. Estaré aquí dentro de 1 hora. Tomaré un taxi, dijo Mike antes de colgar. Hacía más de 3 horas que habían salido los periódicos. La radio también habría difundido la noticia. Era casi imposible que Luca Brasi no estuviera enterado. Michael consideró reflexivamente el asunto. ¿Dónde estaba Luca Brasi? Era lo mismo que estaba preguntándose de Tom Hagen. Era lo mismo que se estaba preguntando Tom Hagen. Era lo mismo que preguntaba a Sonny Corleone, allá en Long Beach. A las 5:45 de aquella tarde, don Corleone había terminado de examinar los documentos que el director de su negocio de aceite de oliva le había entregado. Se puso la chaqueta y con los nudillos golpeó suavemente la cabeza de su hijo Freddy para que éste dejara de leer el periódico. Di a Gato que tenga preparado el coche, le ordenó. Nos vamos a casa dentro de unos momentos. Tendré que hacerlo yo, gruñó Freddy. Pauli llamó esta mañana y dijo que volvía a estar muy resfriado. Durante breves instantes, don Corleone se quedó pensativo. Es la tercera vez que va en el mes. Es la tercera vez en lo que va de mes. Tal vez deberíamos sustituirlo por un hombre de salud más fuerte. Díselo a Tom. Polly es un buen muchacho, protestó Freddy. Si dice que está enfermo, es que está enfermo. Y a mí no me importa ir a buscar el coche. Freddy abandonó la oficina. Desde la ventana, don Corleone vio a su hijo cruzando la 9ª Avenida, en dirección al lugar donde estaba aparcado el automóvil. Llamó a la oficina de Hagen, pero no tuvo respuesta. Luego telefonó a la casa de Long Beach, pero nadie descolgó el auricular. Irritado, volvió junto a la ventana. Su automóvil estaba aparcado frente al edificio, junto a la esquina. Freddy estaba apoyado en el guardabarros con los brazos cruzados, contemplando a los transeúntes. Don Corleone se puso la chaqueta. El director de la compañía le ayudó a enfundarse el abrigo y él le dio las gracias. Salió del despacho. En la calle, el débil sol invernal comenzaba a dejar paso a las sombras del crepúsculo. Freddy seguía apoyado en el potente Wix. Cuando vio que su padre se acercaba, dio la vuelta al coche, abrió la portezuela y se sentó al volante. Ya casi junto al automóvil, don Corleone se detuvo y retrocedió hasta el puesto de fruta. Era un hábito que había adquirido hace algún tiempo. Le gustaban los amarillos melocotones y las naranjas de brillante colorido. Perfectamente colocadas, descansaban en las cajas de un color verde intenso. El propietario acudió a atenderle sin tocar la fruta. Don Corleone entonces señaló las piezas que quería. El frutero indicó que una de las frutas que había elegido estaba algo podrida. El don tomó con la mano izquierda la bolsa que el hombre le entregaba, mientras con la derecha le daba un billete de $5. Guardó el cambio y cuando se disponía a dar la vuelta para dirigirse al automóvil, 2 hombres aparecieron por la esquina. Don Corleone comprendió de inmediato lo que iba a ocurrir. Los 2 hombres vestían abrigos negros y sombreros del mismo color. Difícilmente podrían ser reconocidos. Evidentemente no habían contado con la rápida reacción de don Corleone, quien tiró la bolsa de fruta y corrió hacia el automóvil, con gran agilidad impropia de su edad y corpulencia. Al mismo tiempo se puso a gritar: «¡Fredo, Fredo!». Fue entonces cuando los 2 hombres abrieron fuego. La primera bala se alojó en la espalda de don Corleone, que a pesar de sentir el impacto siguió corriendo hacia el coche. Los 2 disparos siguientes le acertaron en las nalgas y lo derribaron en el medio de la calle. Mientras los 2 hombres, cuidando de no resbalar a causa de la fruta desparramada en el suelo, se dispusieron a rematar al herido. En aquel momento, quizás no más de 5 segundos después que don Corleone llamara a su hijo Frederico Corleone. Frederico Corleone apareció fuera del automóvil. Los pistoleros hicieron de nuevo 2 disparos contra el don. Una de las balas le dio en un brazo y la otra en la pierna derecha. Aunque estas heridas eran las menos graves, sangraban profusamente, por lo que alrededor del cuerpo caído no tardó en formarse un gran charco de sangre rojo. Para entonces, el don había perdido ya el conocimiento. Freddy había oído el grito de su padre, que le había llamado con el nombre de Fredo, como cuando era niño, e igualmente había oído los 2 primeros disparos. El miedo le impidió reaccionar, hasta el punto de que al salir del coche aún no había sacado su arma. Los 2 asesinos hubieran podido disparar fácilmente contra él, pero también ellos se dejaron dominar por el pánico. Debieron creer que el hijo estaba armado, y además había transcurrido ya demasiado tiempo. Desaparecieron por la esquina dejando a Freddy solo en la calle con el ensangrentado cuerpo de su padre. Muchos de los que pasaban por la calle
se habían ocultado en los portales o echados al suelo, mientras otros habían reunido en pequeños grupos. Freddy aún no había sacado su pistola, parecía paralizado, miraba a su padre que yacía boca abajo sobre el asfalto de la calle, rodeado de lo que parecía un lago de sangre. Freddy había sufrido un tremendo shock. La gente volvió a ponerse en movimiento y alguien al verlo allí, de pie, aturdido, le hizo sentar en la acera. La muchedumbre se había agrupado alrededor del cuerpo de don Corleone, pero el círculo se deshizo tan pronto como apareció el primer coche de la policía. Detrás del vehículo policial seguía un automóvil con radio del Daily News. Antes de que el coche se detuviera, ya había saltado un fotógrafo que empezó a disparar su cámara. Pocos momentos después llegó una ambulancia. El fotógrafo luego dedicó su atención a Freddy Corleone, que estaba llorando a lágrima viva, lo que resultaba más bien cómico dadas las facciones de su cara, con su gruesa nariz y carnosos labios. Los agentes se habían mezclado entre la multitud, mientras seguían acudiendo los coches de la patrulla. Uno de los agentes se arrodilló junto a Freddy y le hizo algunas preguntas, pero Freddy no estaba en condiciones de contestar. El detective metió la mano en la chaqueta de Freddy y de uno de los bolsillos sacó su cartera, miró su tarjeta de identificación y llamó a uno de los compañeros con un ligero silbido. En cuestión de pocos segundos, Freddy fue separado de la muchedumbre de curiosos y se encontró rodeado de policías vestidos de paisano. El primer detective encontró la pistola que Freddy llevaba en la sobaquera y se la guardó. Luego llevaron al joven a un coche que no tenía distintivo alguno. El automóvil del Daily News siguió al primero. El fotógrafo incansable seguía fotografiándolo todo y a todos. Durante la media hora que siguió el atentado contra su padre, Sonny Corleone recibió 5 llamadas telefónicas. La primera procedía de del policía John Phillips, que figuraba en la nómina de la familia y que era uno de los que ocupaba el primer coche de policía de paisano. ¿Reconoce usted mi voz?, dijo en primer lugar. Sí, respondió Sonny, que acababa de despertarse de una breve siesta. Alguien acaba de disparar contra su padre, dijo Phillips, sin preámbulo alguno. Hace 15 minutos. Sigue con vida, pero está muy mal herido. Lo han llevado al hospital francés. A su hermano Freddy se lo han llevado a la comisaría del distrito de Chelsea. Cuando salga será mejor que lo vea un médico. Ahora me voy al hospital, pues quiero estar presente en el interrogatorio de su padre, si es que puede hablar. Le mantendré informado. Desde el otro lado de la mesa, Sandra, la esposa de Sonny, vio que su marido enrojecía y sus ojos despedían chispas. ¿Qué ocurre?, preguntó. Sonny le impuso silencio con un gesto y le volvió la espalda. ¿Está usted seguro que vive?, dijo prosiguiendo la conversación telefónica. Sí, desde luego. Ha perdido mucha sangre, pero creo que no está tan mal como parece, fue la respuesta del policía. Gracias. Venga a la casa mañana por la mañana, a las 8 en punto. Se ha ganado usted un billete de $1000. Sonny colgó el auricular. Se dijo que debía mantener la calma a toda costa. Sabía que la ira era su mayor debilidad, y sabía también que en esos momentos la ira podía ser fatal. Lo primero era localizar a Tom Hagen, pero antes de que tuviera tiempo de descolgar el teléfono, este sonó. La llamada procedía del corredor de apuestas autorizado por la familia para operar en el distrito de la oficina del Don. Llamaba para informar que el Don había sido asesinado en la calle. Después de hacerle algunas preguntas, Sonny desechó la información como inexacta, ya que resultó que el apostador no había visto el cuerpo del Don. Los informes de Philip eran evidentemente más fiables. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Era un periodista del Daily News. Tan pronto como el reportero se hubo identificado, Sonny Corleone colgó. Marcó el número del domicilio de Hagen y preguntó a la esposa, ¿ha llegado ya Tom? La respuesta fue negativa. Si bien la mujer dijo que seguramente no tardaría más de 20 minutos, pues le esperaba para la cena. Dígale que me llame, concluyó Sonny. Trató de adivinar lo que había ocurrido. Intentó imaginar cómo hubiera reaccionado su padre de hallarse en su lugar. Había sabido inmediatamente que el atentado era obra de Soloso, pero también estaba seguro de que éste nunca se hubiera atrevido a eliminar a un hombre tan poderoso como el Don, a menos que contara con el respaldo de gente muy poderosa. El teléfono sonó por cuarta vez, interrumpiendo sus cavilaciones. La voz del otro lado del hilo era muy suave, muy amable. ¿Santino Corleone? Sí, soy yo. Tenemos a Tom Hagen, dijo la voz. Dentro de 3 horas lo ponemos en libertad. Él te comunicará nuestras proposiciones. No hagas nada hasta haber hablado con él.
Solo conseguirás crearte problemas. Lo que está hecho, está hecho. Ahora procede a actuar como es debido, sin precipitaciones. No se deje llevar por su explosivo temperamento. La voz era ligeramente burlona. Sonny no estaba seguro, pero hubiera jurado que era la de Soloso. Esperaré, respondió en un tono premeditadamente triste y abatido. Cuando su comunicante hubo colgado, Sonia anotó la hora exacta en que se había producido la llamada. Se sentó en la mesa de la cocina y estaba temblando. ¿Qué ha ocurrido, Sonny?, preguntó su esposa. Han disparado contra el viejo, respondió serenamente. Al ver la expresión de ella, añadió en tono brusco. No te preocupes, no ha muerto. Y no va a ocurrir nada más. Nada le dijo acerca de Tom Hagen. El teléfono sonó por quinta vez. Era Clemenza. ¿Has oído lo de tu padre?, preguntó tartamudeando. Sí, replicó Sonny, pero no ha muerto. Se produjo una larga pausa, hasta que finalmente, con voz emocionada, Clemenza dijo, Gracias, Dios mío, gracias. ¿Estás seguro? Me dijeron que había muerto en la calle. Está vivo, repuso Sonny. Estaba atento a todas las inflexiones en la voz de Clemenza. Su emoción parecía verdadera, pero entre las obligaciones de Clemenza se contaba la de ser un buen actor. Ahora tendrás que ocuparte de todo, comentó Clemenza. ¿Qué quieres que haga? Ve a casa de mi padre y trae a Polly Gato. ¿Eso es todo?, preguntó Clemenza. ¿No quieres que ponga algunos hombres en el hospital y en tu casa? No, solo te necesito a ti y a Polly Gato, contestó Sonny. Se produjo un largo silencio. Clemenza iba comprendiendo. Para que todo pareciera más natural, Sonny preguntó, ¿dónde diablos estaba Polly Gato? ¿Qué demonios hace ahora? Polly está enfermo, está resfriado, y por eso no se movió de su casa, contestó Clemenza en un tono de voz radicalmente distinto. Ha estado algo malo durante todo este invierno. Sonny se puso en guardia. ¿Cuántas veces se ha quedado en casa durante los últimos meses? Quizás 3 o 4, respondió Clemenza. Yo siempre preguntaba a Freddy si era necesario otro muchacho, pero él decía que no. De hecho, no ha habido motivos, pues como ya sabes, en los 10 últimos años no hemos tenido ningún problema con él. Sí, ya lo sé, dijo Sonny. Te veré en la casa de mi padre. Quiero que traigas a Polly, por enfermo que esté, ¿entendido? Colgó el auricular sin aguardar respuesta. Su esposa estaba llorando en silencio. La miró durante un momento y luego bruscamente agregó. Si llama a alguno de los nuestros, dile que me llamen a la casa de mi padre por el teléfono especial. A las otras llamadas, contesta diciendo que no sabes nada. Si telefonea a la mujer de Tom, dile que su marido estará unos días fuera, por asuntos de negocio. Al ver la expresión asustada de ella, añadió impaciente. Enviaré un par de hombres aquí. Después de una breve pausa, prosiguió. No tienes por qué temer nada. Es solo una medida de precaución. Haz todo lo que te digan. Si quieres hablar conmigo, llámame por el teléfono especial de papá. Pero prefiero que no hagas nada al menos que sea indispensable. Y no te preocupes. Dicho esto, salió de la casa. Era ya de noche y el viento de diciembre azotaba la alameda. Sonny no sentía temor alguno, pues las 8 casas pertenecían a don Corleone. En la entrada de la alameda, los 2 edificios de casa de cada lado estaban ocupados por asalariados de la familia, con sus esposas e hijos, y en los pisos bajos vivían hombres solteros. De las otras 6 casas que formaban el resto del semicírculo, una estaba ocupada por Tom Hagen y su familia, otra por el mismo Sonny, y la más pequeña y modesta por el don. Las otras 3 casas habían sido alquiladas a amigos ya retirados del don, con la condición de que la desocuparían en cuanto éste se lo pidiera. La inocente Alameda era en realidad una fortaleza inexpugnable. Las 8 casas estaban equipadas con potentes focos, que imposibilitaban que alguien pudiera ocultarse. Sonny atravesó la calle y entró en la casa de su padre, de la que tenía una llave. Llamó a su madre, que salió de la cocina envuelta en un agradable olor a pimientos fritos. Antes de que su madre pudiera decir nada, Sonny la tomó del brazo y la hizo sentar. Acabo de recibir una llamada, dijo. Ante todo, quiero que no te preocupes. Papá está en el hospital. Ha sido herido. Vístate enseguida. Dentro de poco un coche te llevará allí. ¿De acuerdo, mamá? Su madre lo miró fijamente durante un breve instante. ¿Le han disparado?, le preguntó en italiano. Sonny hizo un gesto afirmativo. Su madre bajó la cabeza y regresó a la cocina. Sonny la siguió. Ella apagó el gas y continuaron. Y a continuación se dirigió a su dormitorio. Sonny tomó 2 trozos de pan y unos pimientos de la sartén.
y se preparó un bocadillo. El aceite goteaba por entre sus dedos. Se dirigió al despacho de su padre y sacó de un armario el teléfono especial, inscrito bajo el nombre y dirección falsa. La primera persona a quien llamó Sonny fue Luca Brasi, pero no recibió respuesta. Luego marcó el número del capo régimen, el jefe de la banda de Brooklyn, un hombre totalmente leal al don llamado Tessio. Sonny le contó lo que había ocurrido y lo que quería de él. Tessio debía reclutar 50 hombres de la absoluta confianza, enviar unos cuantos al hospital y los demás a Long Beach, donde habría trabajo para ellos. ¿Interviene también Clemenza?, preguntó Tessio. De momento no quiero que intervenga su gente, respondió Sonny. Tessio comprendió al instante. Perdona lo que voy a decirte, que es lo mismo que te diría tu padre. No te precipites, Sonny. No puedo creer que Clemenza nos haya traicionado. Gracias, dijo Sonny. Yo tampoco lo creo, pero debo ser cauteloso. Comprendo, comentó Tessio. Otra cosa, Tessio. Mi hermano menor, Mike, está estudiando en Hanover. Interesa que alguien de confianza de Boston vaya a buscarlo. Quiero que se quede aquí hasta que haya pasado todo esto. De todos modos, antes le llamaré para avisarle. Tampoco temo nada en cuanto a mi hermano, pero toda precaución es poca. Muy bien, dijo Tessio. Estaré en casa de tu padre tan pronto como haya hecho lo preciso para que se cumplan tus órdenes. Conoces a mis muchachos, ¿no? Sí, concluyó Sonny y colgó. Se acercó a una pequeña caja fuerte disimulada en una pared, la abrió y de su interior sacó una libreta forrada de piel. Fue pasando páginas hasta que encontró lo que buscaba. Ray Farrell, 5000 Nochebuena, leyó. Esas palabras iban seguidas de un teléfono. Sonny marcó el número y preguntó, Farrell. El hombre que estaba al otro lado del hilo respondió afirmativamente, y Sonny dijo, soy Santino Corleone, necesito que me haga un favor y lo necesito rápido. Quiero que compruebe 2 números de teléfono y que me pase nota de todas y cada una de las llamadas que hayan hecho y recibido durante los últimos 3 meses. Dio a Farrell el número de Poligato y el de Clemenza. Esto es muy importante, añadió Sonny. Deme la información antes de medianoche y recibirá usted otra bonita felicitación navideña. Antes de ponerse a considerar cuáles debían ser sus siguientes pasos, volvió a marcar el número de Luca Brasi. Tampoco esta vez hubo respuesta. Esto no le gustó, pero decidió no preocuparse. Luca se dejaría ver en cuanto se enterara de la noticia. Luego se apoyó en la silla giratoria. Al cabo de 1 hora la casa estaría llena de gente de la familia y él tendría que decirles a todos lo que procedía a hacer. En ese momento se dio cuenta de la gravedad de la situación. Era la primera vez en los 10 últimos años que alguien se había atrevido a atacar a la familia Corleone. Sin duda, Soloso estaba detrás del asunto, pero aquel hombre nunca se hubiera atrevido a asestar ese golpe de no contar con el apoyo de al menos una de las 5 grandes familias de Nueva York. Y ese apoyo procedía de los Tattaglia. Si eso era cierto, solo quedaban 2 alternativas, la guerra abierta o el sometimiento a las condiciones de Soloso. Sonny sonrió malévolamente. El astuto turco lo había planeado todo muy bien, pero no había tenido suerte. El viejo estaba vivo y la guerra era inevitable. Con Luca Brasi y los recursos de la familia Corleone, el triunfo estaba fuera de duda. ¿Pero dónde estaba Luca Brasi?, se preguntó Sonny. Con esta lectura de esta noche terminamos el capítulo número 2. Capítulo 3. Hagen viajaba en un coche junto con otros 4 hombres. Soloso estaba sentado delante. Obligaron a Tom a ocupar el asiento posterior, entre los 2 que le habían sorprendido en la calle. Uno de ellos, el que estaba a su derecha, le tapaba el rostro con su propio sombrero para que no pudiera ver nada. No mueva ni un pelo, le advirtió. El trayecto fue corto, de no más de 20 minutos, y cuando bajaron del coche, Hagen no reconoció el lugar donde se encontraban, pues era de noche. Le condujeron a un apartamento situado en el piso bajo de una casa y le hicieron sentar en una silla de respaldo alto y recto. Soloso se sentó sobre una mesa. Su sombrío rostro mostraba una expresión aviesa. No se asuste, le dijo. Sé que no tiene usted el nervio de la familia. Quiero que ayude a los Corleone. También quiero que me ayude a mí. Las manos de Hagen temblaban mientras se ponía un cigarrillo en los labios. Uno de los hombres
Puso una botella de aguardiente encima de la mesa y le sirvió una buena dosis de fuerte licor en una taza de café de porcelana china. El cuerpo de Hagen agradeció el trago, sus manos dejaron de temblar y la debilidad de sus piernas desapareció. Su jefe ha muerto, dijo Soloso. Hizo una pausa para ver el efecto de sus palabras que producían y se sorprendió al ver las lágrimas en los ojos de Hagen. Lo cazamos cerca de su oficina, en la calle, prosiguió Soloso. Tan pronto supe que el trabajo había sido realizado, me preocupé de usted. Su labor debe consistir en lograr que se firme la paz entre Sonny y yo. Hagen no contestó, se sentía sorprendido ante el dolor que lo embargaba. Sus sentimientos eran una mezcla de desolación y de temor. Soloso estaba hablando de nuevo. A Sonny no le gustó mi oferta, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe que la razón está de mi parte. Los narcóticos es el asunto del futuro. En un par de años podremos conseguir más dinero del que querramos. El don era un hombre anticuado, su época ya había pasado, pero él no supo darse cuenta de ello. Ahora ha muerto, y nada puede resucitarlo. Estoy dispuesto a hacer una nueva oferta y quiero que convenza a Santino para que la acepte. No existe la menor posibilidad de que acepte, dijo Hagen. Sonny le perseguirá implacablemente. Esa será su primera reacción, replicó Soloso con impaciencia. Precisamente la misión de usted consiste en evitar que tome decisiones de las que luego podría arrepentirse. La familia Tattaglia y toda su gente me respalda. Las otras familias de Nueva York aceptarán cualquier cosa que ponga fin a una guerra abierta entre nosotros. Saben que nuestro enfrentamiento sería perjudicial para ellos e incluso para sus negocios. Si Sonny acepta el trato, las otras familias, incluso los mejores amigos del Don, considerarán el asunto como algo que no les concierne. Hagen se miró las manos sin responder. El Don había perdido su vigor. El Don iba perdiendo su vigor, prosiguió Soloso en tono persuasivo. Años atrás me hubiera sido imposible casarle, pero hoy las otras familias vieron con muy malos ojos que le convirtiera a usted en su consigliere. A usted, que no solamente no es siciliano, sino que ni siquiera es italiano. Si se rompen las hostilidades, la familia Corleone será aplastada y todos perderemos, incluso yo. Necesito más los contactos políticos de la familia que el dinero. Así pues, hable con Sonny. Hable con los caporrégimen. En sus manos está evitar que se vierta mucha sangre. Hagen pidió un poco de más licor. Haré lo que pueda, dijo, pero Sonny es muy testarudo. Además, ni el mismo Sonny será capaz de controlar a Luca. No se olvide de Luca. ¿Cómo no voy a olvidarlo yo, si he de actuar de intermediario? Yo me encargaré de Luca, replicó Soloso, sin alterarse. Usted ocúpese únicamente de Sonny y de sus hermanos. Mire, puede decirles que Freddy hubiera podido ser eliminado al mismo tiempo que su padre, pero que mis hombres tenían órdenes estrictas de no disparar contra él. No quiero tener más remordimientos que los que ya absolutamente tengo, necesarios. Dígale que Freddy está vivo gracias a mí. Finalmente, la mente de Hagen se había puesto a trabajar. Acababa de darse cuenta que Soloso no quería matarlo ni tenerlo prisionero. No pudo evitar avergonzarse por el alivio que experimentaba. Soloso le contemplaba con tranquilidad y amistosa sonrisa. Hagen empezó a considerar fríamente la situación. Si no se avenía a discutir el asunto con Sonny, quizá lo matarían. Luego comprendió que Soloso solo quería que él presentara adecuadamente la oferta, como correspondía a un buen consigliere. Y ahora, al meditarlo, se dio cuenta que Soloso tenía razón. La guerra abierta entre los Tattaglia y los Corleone debía ser evitada a toda costa. Los Corleones debían inclinar la cabeza y olvidar. Tenían que llegar a un acuerdo y después, en el momento preciso, podrían descargar toda su fuerza contra Soloso. Al volver a mirar a Soloso, que sonreía abiertamente, se dio cuenta que éste había adivinado sus pensamientos. Entonces, unas interrogantes empezaron a martillar el cerebro de Hagen. ¿Qué había ocurrido con Luca Brasi para que Soloso se mostrara tan tranquilo? ¿Se había pasado a su bando? Recordó que la noche en que don Corleone había rehusado la oferta de Soloso, Luca había sido citado a la oficina del Don para tener una entrevista privada con éste. Pero ese no era el momento de preocuparse por tales detalles. Lo más urgente era regresar cuanto antes a la seguridad de la fortaleza de la familia Corleone, en Long Beach. Haré lo que pueda, dijo a Soloso.
Creo que usted tiene razón. Es más, estoy seguro de que es lo que el don hubiese querido que hiciéramos. Bien, dijo Soloso con expresión grave. No me gusta el derramamiento de sangre. Soy un hombre de negocios y la sangre cuesta mucho dinero. En aquel momento sonó el teléfono. Uno de los hombres que permanecía sentado detrás de Hagen se levantó para contestar. Escuchó durante breves instantes y luego dijo, muy bien, se lo diré. Colgó el auricular, se acercó a Soloso y le dijo algo en voz muy baja, con los labios pegados al oído del turco. Hagen vio que Soloso palidecía, a la vez que sus ojos mostraban una expresión de rabia infinita. Sintió miedo. Soloso le observaba especulativamente. De pronto comprendió que no iban a dejarlo en libertad. Adivinó que había sucedido algo que podía significar su propia muerte. El viejo sigue con vida, dijo Soloso. 5 balas en su cuerpo siciliano y sigue con vida. Seguidamente, tras una pausa, en tono fatalista y dirigiéndose a Tom, añadió, mala suerte para mí, mala suerte para usted. Capítulo 4. Cuando Michael Corleone llegó a la casa de su padre en Long Beach, se encontró con que la angosta entrada de la Alameda estaba interceptada por una cadena. Los potentes reflectores instalados en lo alto de las 8 casas iluminaban la explanada, y por lo menos había 10 automóviles aparcados allí en medio. Observó que 2 hombres, a los que no conocía, estaban apoyados en la cadena. ¿Quién es usted?, le preguntó uno de ellos con acento de Brooklyn. Se identificó. De la casa más próxima salió otro hombre. Es el hijo del don, dijo éste. Lo acompañaré dentro. Mike siguió al desconocido hasta el interior de la casa de su padre, donde otros 2 hombres montaban guardia. La casa parecía llena de desconocidos. Cuando llegó al salón, vio a la esposa de Tom Hagen, Teresa, sentada en un sofá y fumando un cigarrillo. En una mesita frente a ella había un vaso de whisky. Junto a ella estaba el corpulento caporrégimen Clemenza, cuyo rostro permanecía impasible. Sin embargo, sudaba profusamente y el cigarrillo que sostenía entre los dedos se veía casi deformado. Clemenza se levantó para estrechar la mano de Michael. Tu madre está en el hospital con tu padre, murmuró tristemente. Todo irá bien, no te preocupes. Polly Gato se levantó también para darle la mano. Michael le miró con curiosidad. Sabía que era guardaespaldas de su padre, pero ignoraba que aquel día se había quedado en casa enfermo. En la delgada cara del hombre se adivinaba cierta tensión. Gato era un hombre muy rápido y consciente de sus obligaciones, aunque ese día no había sabido cumplir con su deber. En la estancia estaban otros hombres, que Michael no reconoció. Desde luego no eran hombres de Clemenza. No había que esforzarse mucho para comprender que Clemenza y Gato eran sospechosos. Convencido de que Polly había estado en el escenario del atentado, Mike preguntó al joven con cara de hurón, ¿cómo está Freddy? El médico le ha administrado un calmante, respondió Clemenza. Ahora está durmiendo. Michael se acercó a la esposa de Hagen y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Siempre habían simpatizado. No te preocupes, la tranquilizó. Seguro que Tom está perfectamente. ¿Has hablado ya con Sonny? Teresa lo asió por un brazo y movió la cabeza. Era una mujer frágil y muy hermosa, más americana que italiana, y estaba muy asustada. Él la tomó de la mano y la ayudó a levantarse del sofá. Luego la condujo al despacho de su padre, en donde se hallaba Sonny. Sonny estaba retrepado en la silla de su escritorio, con una libreta amarilla en una mano y con un lápiz en la otra. Con él estaba únicamente el caporrégimen Tesio, a quien Michael reconoció. Dedujo de inmediato que debían de ser sus hombres los que hacían guardia en la casa. También Tesio tenía papel y lápiz en las manos. Cuando Sonny los vio entrar, se acercó a ellos y abrazó a la esposa de Hagen. No te preocupes, Teresa, dijo. Tom está bien, solo quieren que actúe como intermediario. En realidad es nuestro abogado, nadie puede querer hacerle daño alguno. Luego también abrazó y besó a su hermano menor, que se sorprendió ante esta muestra de afecto. Michael apartó a Sonny y dijo sonriendo burlonamente, «Después de haberme acostumbrado a tus golpes, ¿ahora debo soportar esto?» Años atrás, los 2 hermanos se habían peleado muchas veces. «Escucha, muchacho», dijo Sonny encogiéndose de hombros, «tienes que saber que me preocupé mucho al no conseguir localizar a la población. No es que me importara gran cosa lo que te pudiera haber ocurrido, pero no me gusta la idea de dar la noticia a nuestra madre. Bastante tuve con tener que contarle lo de papá». ¿Cómo reaccionó?, preguntó Michael. «Bien, no es la primera vez que pasa por este trance. Ni yo tampoco. Entonces tú eras muy joven y luego cuando te fuiste, haciendo mayor, la situación iba sobre ruedas». Después de unas cortas pausas, Sonny añadió, «Ahora está en el hospital con papá. Nuestro padre está fuera de peligro, según creo». «¿Cuándo iremos a verlo?», preguntó Michael. «No puedo dejar en esta casa hasta que todo haya pasado», respondió Sonny con sequedad. Sonó el teléfono.
Sonny descolgó y escuchó atentamente, mientras Michael echó un vistazo a la mesa y leyó que su hermano había escrito en la libreta amarilla, y leyó lo que su hermano había escrito en la libreta amarilla. Era una lista compuesta con 7 nombres. Los 7 primeros eran Soloso, Philip Tattaglia y John Tattaglia. Michael comprendió que había interrumpido a Sonny y a Tessio mientras confeccionaban una lista de hombres que debían morir asesinados. Sonny colgó. ¿Puedes esperar afuera?, le pidió a Teresa y a Michael. Tengo que terminar un trabajo con Tessio. ¿Estaba relacionada con Tom esas llamadas?, interrogó Teresa. Había pronunciado estas palabras con aparente tranquilidad, pero lo cierto es que casi tenía lágrimas en los ojos. Sonny la tomó del brazo y la acompañó a la puerta. Te prometo que todo acabará bien, aseguró. Espera en el salón, no tardaré en salir. Cerró la puerta tras ella. Michael se había sentado en uno de los grandes butacones de cuero. Sonny le dirigió una rápida mirada y luego se sentó detrás de la mesa. Sería mejor que salieras, Mike, dijo. Vas a oír cosas que no te van a gustar. Michael encendió un cigarrillo. Puedo ayudar, replicó. No, no puedes. Si permitiera que te vieras mezclado en esto, nuestro padre se pondría hecho una furia. Michael se levantó hecho una furia. Oye, imbécil, le dijo. Se trata de mi padre. Es que no debo hacer nada por él. Puedo ayudar. No tengo por qué salir a la calle y aliarme a matar gente. Pero puedo ayudar. Deja ya de tratarme como un niño. He estado en la guerra, fui herido, ¿lo recuerdas? Y maté a algunos japoneses. ¿Qué crees que voy a hacer cuando mates a alguien? ¿Desmayarme? Sonny le miró con una sonrisa burlona. Bien, bien, de acuerdo. Ocúpate del teléfono, se volvió a Tessio. Esa última llamada me ha dado 2 datos que necesitaba, dijo. Seguidamente, dirigiéndose a Michael, comentó. Alguien nos ha traicionado. Puede haber sido Clemenza o tal vez Poligato, que ha padecido una enfermedad muy conveniente. Ahora ya sé la respuesta. Vamos a ver qué tan listo eres. Michael, tú eres el intelectual de la familia. ¿Quién se ha pasado al bando de Soloso? Michael volvió a sentarse en el cómodo butacón de cuero, meditó la situación con mucho cuidado. Clemenza era uno de los caporrégimen de la familia Corleone. Gracias al don, se había hecho millonario y ambos eran íntimos amigos desde más de 20 años. Disfrutaba de uno de los puestos más importantes de la organización. ¿Qué podía ganar Clemenza traicionando al don? Más dinero, era muy rico, pero los hombres suelen ser ambiciosos. Más poder, venganza por algún insulto, algún desdén. ¿Le había sentado mal que Hagen fuera nombrado consigliere? ¿O quizás había convenido que Soloso sería el vencedor? No, era imposible que el traidor fuera Clemenza, aunque Michael pensó tristemente que era solo imposible porque él no quería que Clemenza muriera. Cuando él era niño, el gordo Clemenza siempre le llevaba pequeños regalos e incluso lo llevaba a pasear cuando el don estaba ocupado. No podía creer que Clemenza fuera culpable de traición. Por otra parte, Clemenza sería con toda seguridad el hombre al que Soloso preferiría tener en su bando, de entre todos los de la familia Corleone. Michael pensó también en Poligato. Poli aún no era un hombre rico, estaba bien valorado, había ido escalando posiciones, pero llevaba todavía pocos años en la organización. Seguro que soñaba en convertirse en un hombre muy poderoso. Tenía que ser Poli. De pronto Michael recordó que él y Poli habían sido compañeros de clase en el 6º grado, y tampoco quería que el culpable fuera Poli. Ninguno de los dos, dijo. Pero lo dijo solo porque Sonny había asegurado que ya tenía la respuesta. Si tuviera que haber votado por alguno de ellos como culpable, lo hubiera hecho por Poli. Sonny lo miró sonriente. No pienses más, dijo. Es Poli. Michael descubrió una expresión de alivio en el rostro de Tessio. Sus simpatías, teniendo en cuenta que ambos eran caporrégimen, se inclinaban hacia Clemenza. Además, aparte del atentado sufrido por el don, la situación no era demasiado grave. Supongo que mañana podré enviar a mis hombres a casa, ¿no? Dijo Tessio cautelosamente. Mejor pasado mañana, replicó Sonny. No quiero que nadie sepa ni una palabra del asunto hasta entonces. Oye, quiero tratar algunos asuntos privados con mi hermano. No te importaría guardar afuera, ¿verdad? Más tarde terminamos la lista. Tú y Clemenza trabajarán juntos en esto. De acuerdo, dijo Tessio y salió. ¿Cómo puedes estar tan seguro que es Poli?, preguntó Michael. Tenemos amigos en la compañía telefónica y ellos han comprobado todas las llamadas efectuadas y recibidas por Gato y Clemenza. Durante cada uno de los 3 días que estuvo enfermo este mes, Poli recibió una llamada desde una cabina cercana al edificio de nuestro padre, en que nuestro padre tiene su oficina. También hoy. Tal vez querían asegurarse si Poli salía o de si alguien ocuparía el lugar de él o cualquier otra cosa. No importa ya. Gracias a Dios que ha sido Poli.
Clemenza nos hará mucha falta. ¿Va a ser una guerra abierta?, preguntó Michael en tono indeciso. Así será, pero quiero esperar a que Tom esté con nosotros, respondió con una mirada acerada. Luego, cuando el viejo se haya recuperado, que sea él quien decida. Siendo así, ¿por qué no te quedas con los brazos cruzados hasta que papá pueda decidir?, preguntó Michael. Sonny le miró como si fuese un ser de otro mundo. ¿Cómo diablos conseguiste tu medalla en la guerra? Tenemos que luchar y lucharemos, muchacho. Ahora solo me preocupa que no pongan en libertad a Tom. ¿Por qué no?, preguntó Michael sorprendido. Secuestraron a Tom porque estaban convencidos de que nuestro padre había muerto, contestó Sonny con paciencia, y pensaban que podía hacer un trato conmigo. Tom debía actuar de inmediato y transmitirme la proposición de Soloso. Sin embargo, ahora saben que el viejo está vivo y que no podrían hacer tratos conmigo, así que Tom no le sirve de nada. A lo mejor lo dejan libre, pero también pueden matarlo. Dependerá del humor de Soloso. Si lo liquidan, eso significa que se hayan dispuestos a llegar hasta el final. ¿Cómo es posible que Soloso pensara que podía llegar a un acuerdo contigo?, preguntó Michael suavemente. La pregunta cogió a Sonny desprevenido. Tuvimos una entrevista hace pocos meses, respondió tras un largo silencio. Soloso nos propuso que participáramos en el negocio de las drogas. El viejo no aceptó, pero durante la reunión dije algo que indujo a Soloso a creer que yo deseaba llegar a un acuerdo. Fue un error, lo reconozco. Si hay algo que disguste a nuestro padre es demostrar que en la familia hay diversidad de opiniones. Soloso creyó que si yo lograba apartar al viejo, yo entraría en el asunto de las drogas. Sin el viejo, el poder de la familia se reduce a menos de un 50%. Por otra parte, me sería muy difícil controlar todos los negocios de la familia. Las drogas son el negocio del futuro, y opino que deberíamos dedicarnos a ellas. En el atentado contra nuestro padre no ha habido nada personal. Ha sido todo cuestión de negocios. Pensando como un hombre de negocios, me asociaría con Soloso. Naturalmente, no se fiaría mucho de mí. Pero sabe que cuando yo hubiera aceptado el trato, las otras familias no me dejarían empezar la guerra contra él, solo por venganza. Además, cuenta con el apoyo de los Tattaglia. Si hubieran acabado con nuestro padre, ¿qué hubieses hecho?, preguntó Michael. Con toda soltura, sin demorar sentimiento alguno, Sonny replicó. Soloso morirá. No me importa lo que cueste. Si tengo que luchar contra las 5 familias de Nueva York, lo haré. La familia Tattaglia tiene que ser aniquilada, aunque ello signifique nuestra propia destrucción. Papá no habría reaccionado así, comentó Michael con voz tranquila. Sé que no puedo compararme con papá, admitió Sonny con cierta rabia. Pero deja que te diga una cosa. Cuando se trata de actuar, soy tan bueno como el mejor. Nuestro padre solo me aventaja en su visión del futuro. Soloso, Clemenza y Tesio saben que mis golpes pueden ser durísimos. Lo demostré a los 19 años, la última vez que la familia se vio envuelta en una guerra. En ese momento fui de gran ayuda para papá. Por eso estoy aquí ahora. Y nuestra familia tiene todos los haces en la mano, en un posible trato con Soloso. Solo necesito localizar a Luca. ¿Es Luca tan duro como dicen?, preguntó Michael con curiosidad. ¿Es realmente un buen elemento? Solo puede compararse consigo mismo, respondió Sonny. Le pediré que se ocupe de los 3 Tattaglia. De Soloso me encargaré yo mismo. Michael se agitó inquieto en su silla mientras miraba a su hermano mayor. Sabía que a veces Sonny era brutal, pero sabía igualmente que tenía buen corazón. Era un buen muchacho. Le parecía raro oírle hablar como lo había hecho. Además, la lista de los hombres que debían ser ejecutados le parecía a Michael completamente fuera de lugar, pues Sonny no era, en modo alguno, un emperador romano, dueño y señor de las vidas de sus súbditos. Se alegró de no verse envuelto en ese asunto, ya que viviendo su padre, los planes de Sonny podrían ser llevados a cabo. Él se limitaría a contestar el teléfono y a llevar alguno que otro mensaje. Sonny y el viejo ya se las arreglarían, especialmente teniendo el apoyo de Luca. En aquel momento oyeron el llanto de una mujer en el salón. Michael supo que era la esposa de Tom. Corrió hacia la puerta y abrió. Todos los presentes se habían puesto de pie. En el sofá, Tom Hagen abrazaba a Teresa, que lloraba a lágrima viva. Era un llanto de alegría, naturalmente. Tom se despidió del abrazo de su esposa, que continuó en el sofá, y dirigió una alegre sonrisa a Michael. Me alegro mucho de verte, Mike, me alegro mucho. Hagen, sin mirar a su esposa, entró resueltamente en la oficina. Por algo ha vivido durante 10 años con la familia Corleone, pensó Michael con orgullo. Tom, Sonny e incluso él mismo se habían contagiado de algo del espíritu del viejo. En el despacho estaban sentados Sonny, Michael, Tom Hagen, Clemenza y Tesio. Eran casi las 4 de la madrugada.
habían logrado convencer a Teresa Hagen, no sin dificultad, de que se marchara a su casa situada junto a la del Don. Paul y Gato todavía estaba esperando en el salón, ignorando que los hombres de Tesio habían recibido instrucciones de no dejarle salir ni perderlo de vista. Tom Hagen transmitió la oferta de Soloso. Explicó que cuando Soloso se enteró de que el Don seguía con vida, él había llegado a convencerse de que lo iban a matar. Si alguna vez tengo que suplicar al Tribunal Supremo, dijo Hagen sonriendo, no lo haré con tanto fervor como lo he hecho esta noche con este maldito turco. Le he contado que fuimos compañeros de colegio, y no lo tomes a mal. He insinuado que tal vez no te había disgustado demasiado el atentado contra tu padre. Dios me perdone. Con una sonrisa pidió perdón a Sonny, quien hizo un gesto de comprensión. Michael, cómodamente sentado y con el teléfono a su derecha, estudió a ambos hombres. Cuando Hagen entró en la habitación, Sonny había corrido a abrazarle. Michael no pudo evitar sentirse celoso al pensar que entre Sonny y Hagen existía una intimidad mucho mayor que entre él y su hermano. Bueno, vamos al grano, dijo Sonny. Tenemos que hacer nuestros planes. Echa una ojeada a la lista que hemos confeccionado Tesio y yo. Tesio, pasa tu copia a Clemenza. Si vamos a hacer planes, dijo Michael, Freddy tiene que estar presente. Freddy no nos sirve de nada, replicó Sonny con cierto sarcasmo. El médico dice que ha sufrido un shock tan fuerte que necesita guardar reposo absoluto. No lo entiendo, de veras. Freddy siempre ha sido un muchacho duro. Supongo que para él fue horrible ver cómo disparaban a papá. Siempre he pensado que el Don es un dios. Tú y yo somos diferentes, Mike. Dejemos fuera a Freddy, dijo Hagen rápidamente. Mantengámoslos al margen de todo, absolutamente de todo. Ahora, Sonny, hasta que la crisis haya pasado, creo que deberías permanecer en casa. Aquí estás seguro. No menosprecies a Soloso. Es un verdadero pesonavante. Un hombre con lo que hay que temer. ¿Tenemos gente en el hospital? Sonny asintió en silencio. La policía vigila allí, pero los nuestros han podido visitar tranquilamente a papá. ¿Qué piensas de la lista, Tom? Hagen enarcó las cejas. Por Dios, Sonny, creo que lo has tomado como un asunto personal. El Don lo hubiera considerado como una simple disputa de negocios. Soloso es la clave, lo único que procede, pues es eliminarlo a él. Olvidemos de momento a los Tataglia. Sonny miró a los dos caporregimi. Tesio se encogió de hombros mientras decía, es una medida adecuada. Clemenza, en cambio, guardó silencio. Hay un punto que está fuera de discusión, apuntó Sonny dirigiéndose a Clemenza. No quiero volver a ver a Polly. Él será el primero de la lista. El gordo caporrégimen asintió. ¿Qué hay de Luca?, preguntó Hagen. A Soloso no le pareció preocuparle mucho, y eso me preocupa a mí. Si Luca nos ha traicionado, nos encontraremos en peligro. Eso es lo primero que tenemos que averiguar. ¿Ha conseguido alguien ponerse en contacto con él? No, dijo Sonny. Le he estado llamando durante toda la noche. Quizás esté con alguna mujer. No, respondió Hagen. Nunca pasa toda la noche con mujeres. Cuando ha terminado se va a su casa. Mike, sigue marcando su número hasta que conteste. Obedientemente Mike marcó el número de Luca. Nadie atendió la llamada. Finalmente colgó. Sigue probando cada 15 minutos, ordenó Hagen. Bien, Tom, tú eres el consigliere, dijo Sonny con impaciencia. Aconséjanos. ¿Qué demonios piensas que deberíamos hacer? Hagen se sirvió un poco de whisky. Negociaremos con Soloso hasta que tu padre pueda ocuparse del asunto. Incluso podríamos llegar a un acuerdo si fuese necesario. Cuando tu padre se levante de la cama, podrá dejar el asunto definitivamente zanjado y toda la familia le apoyarán. ¿Me consideras incapaz de manejar a Soloso?, preguntó Sonny irritado. Sonny, estoy seguro que podrías acabar con él, dijo Hagen mirándolo a los ojos. La familia Corleone es la más poderosa. Tienes a Clemenza y a Tesio, que si llega el caso puede disponer de 1 millar de hombres. Pero con ello se produciría una verdadera carnicería a lo largo de toda la costa este. Aparte de que las demás familias culparían de todo a don Corleone. Nos ganaríamos una gran cantidad de enemigos, y eso es algo que tu padre siempre ha evitado. Al mirar a Sonny, Michael comprendió que éste había aceptado bien las palabras de Hagen. Sin embargo, después de breves instantes, Sonny le dijo al consigliere, «¿Y si mi padre muere? ¿Cuál sería entonces tu consejo?» «Sé que no me harías caso», contestó Hagen, sin alterarse, «pero te aconsejaría llegar a un verdadero acuerdo con Soloso, en el caso de las drogas. Sin los contactos políticos y la influencia personal de tu padre, la familia Corleone pierde la mitad de sus fuerzas. Sin tu padre, las otras familias de Nueva York tal vez se decidieran a apoyar a los Tataglia y a Soloso, solo para evitar una larga destructiva guerra. Si tu padre muere, trata con Soloso, luego espera». Sonny estaba pálido de ira. «Para ti es muy fácil decir esto. No han disparado a tu padre». «He sido para él un buen hijo, quizás mejor que tú o Mike», replicó Hagen rápidamente, sin disimular su orgullo. «Te estoy dando mi opinión profesional.
Personalmente puedes estar seguro de que quiero matar a esos cerdos. La emoción con que Hagen había hablado avergonzó a Sonny. Por Dios, Tom, no te tomes a mal mis palabras, se disculpó. No pretendía ofenderte. Sonny siguió murmurando excusas, mientras los demás esperaban silenciosos y violentos por la escena anterior. Finalmente, Sonny habló con voz tranquila. Esperemos a que el viejo esté en condiciones de ponerse al frente de todo. Pero mira, Tom, quiero que permanezcas en la Alameda. No quiero que te arriesgues. En cuanto a ti, Mike, mantente alerta. Aunque no creo que Soloso intente nada contra ti. Si se atreviera a atacar a los miembros de la familia, llevaría las de perder. Todo se volvería contra él. Pero sé cuidadoso, de todos modos. Tesio, tú ten a tus hombres en reserva. Que vayan husmeando por la ciudad. Tú, Clemenza, cuando hayas arreglado lo de Poligato, lleva a tus hombres a la casa en la Alameda, para que sustituyan a los de Tesio. Oye, Tesio, mantén a tus hombres en el hospital. Tom, bien sea por teléfono, bien a través de un mensajero, empiezan las negociaciones con los Tattaglia y con Soloso, a primera hora de la mañana. Tú, Mike, hazte acompañar mañana por un par de hombres de Clemenza a la casa de Luca. Espera que salga o averigua dónde diablo se ha metido. Debe haber oído lo de papá. Es capaz de haber ido a cazar a Soloso. No puedo creer que haya traicionado a su don, por mucho que Soloso le haya ofrecido. Tal vez no deberíamos mezclar a Mike tan directamente en esto, dijo Hagen a regañadientes. De acuerdo, respondió Sonny, olvídalo. Mike, de todos modos, te necesito aquí junto al teléfono. Y eso es más importante que lo otro. Michael permaneció en silencio, se sintió inútil, casi avergonzado. Al ver los rostros impasibles de Clemenza y de Tesio, se dio cuenta de que ambos estaban ocultando su desprecio por él. Descolgó el auricular y marcó el número de Luca Brasi. Mantuvo el receptor pegado al oído durante un buen rato, pero nadie contestó la llamada. Capítulo número 6. Peter Clemenza durmió mal aquella noche. Por la mañana se levantó temprano y se preparó el desayuno, consistente en un vaso de grappa y un grueso trozo de salami de Génova, con un pedazo de pan italiano que cada día le dejaban en la puerta, como en los viejos tiempos. Luego se bebió una taza de café mezclado con anís, mientras iba por la casa con su albornoz y sus zapatillas de fieltro rojo. Pensaba en el trabajo que le esperaba durante el día. La noche anterior, Sonny Corleone le había dicho muy claramente lo que debía ocuparse de Poligato, y el trabajo debía realizarse ese mismo día. Clemenza estaba preocupado, no porque Gato hubiera sido su protegido y se hubiese convertido en traidor. Esto para nada influía en su juicio de caporrégimen. Después de todo, los antecedentes de Poli eran intachables. Procedía de una familia siciliana. Se había criado en el mismo barrio que los chicos de Corleone, e incluso había ido a la escuela con uno de ellos. Había recibido la educación adecuada, se le había puesto a prueba, y los resultados habían indicado claramente que no era un hombre ambicioso. Luego, cuando hubo demostrado su valor, la familia le había dado la oportunidad de ganarse bien la vida, concediéndole un porcentaje de las recaudaciones del Edside. Clemenza sabía que Poligato incrementaba sus ingresos con trabajos por cuentas de terceros, cosa que iba en contra de las normas establecidas por la familia. Pero esto no era sino un signo de su valía. El quebrantamiento de dichas normas era considerado una muestra de iniciativa, similar a la de un caballo de carreras que quiere estar siempre en la pista. Además, Poligato nunca había ocasionado problemas con sus trabajos particulares. Siempre habían sido meticulosamente planeados y llevados a cabo sin llamar la atención y sin que llegara a producirse ni tan siquiera heridos. El robo de una nómina de $3,000 en Manhattan, el de una pequeña fábrica de porcelana en los barrios bajos de Brooklyn, etc. Después de todo, siempre era interesante para un joven hacerse con un sobresueldo para sus gastos personales. Nada malo había en ello. ¿Quién hubiera imaginado que Poligato se convertiría en traidor? Lo que preocupaba a Clemenza era en realidad un problema administrativo. La ejecución de Poligato era cosa hecha, pero ¿a quién escogería para sustituirlo? Era un puesto importante, por lo que debería poner mucho cuidado en la elección. Desde luego, se trataba de un asunto delicado. El sustituto debía ser duro y listo. Debía saber mantener la boca cerrada, incluso cuando la policía apretara las clavijas. Un hombre respetuoso con la siciliana ley de silencio, la omertà. Y luego, ¿cómo debería ser compensado el ascenso? Clemenza había insinuado varias veces al don la conveniencia de recompensar mejor a los hombres decisivos dentro de la organización, pero el don nunca había querido escucharle. De haber recibido más dinero, tal vez Poli no se hubiera dejado sobornar por aquel maldito turco. Finalmente, por un proceso de eliminación en la mente de Clemenza, quedaron solo 3 nombres. El primero era un hombre que trabajaba con los estibadores de color de Harlem. Era un individuo de gran fuerza física y extraordinaria simpatía personal.
que sabía tratar a la gente y se hacía respetar y temer. Sin embargo, Clemenza lo descartó después de media hora de sopesar los pros y los contras. Se llevaba demasiado bien con la gente de color, lo cual permitía suponer cierta debilidad de carácter. Además, sería muy difícil de reemplazar en su puesto actual. En segundo lugar, Clemenza consideró a un hombre muy trabajador que servía fielmente a la familia. Se ocupaba de los clientes morosos de la zona de Manhattan. Había empezado como corredor de apuestas. Al final, Clemenza llegó a la conclusión de que todavía no estaba capacitado para ocupar un cargo tan importante como el de Poligato. Se decidió por Rocco Lampone, que había efectuado un breve pero rápido aprendizaje dentro de la familia. Durante la guerra había sido herido en África y fue licenciado en 1943. Debido a la escasez de hombres jóvenes, Clemenza lo había contratado, a pesar de que Lampone estaba prácticamente incapacitado, ya que incluso cojeaba al andar. Clemenza lo introdujo en el mercado negro de las ropas de vestir entre los empleados gubernamentales encargados de los bonos de comida. Tiempo después, Lampone era que lo controlaba todo. La cualidad que más valoraba Clemenza era su buen criterio. Sabía que no valía la pena hacerse fuerte en asuntos que en el peor de los casos podían costar una multa de 6 meses de cárcel, cosa que en definitiva era una tontería, si tenían en cuenta los grandes beneficios que se obtenían. Tenía el sentido común de saber cuándo podía amenazar. En definitiva, era un hombre discreto exactamente como le interesaba a la familia. Clemenza se sintió satisfecho. Acababa de resolver un comprometido problema administrativo. Sí, Rocco Lampone sería el hombre adecuado. Le ayudaría incluso en lo de Poli. Clemenza había decidido ocuparse personalmente del asunto, no solo por ayudar a un hombre nuevo e inexperto a recibir su bautismo de sangre, sino también porque quería saldar una cuenta pendiente. Poli había sido su protegido. Él había ascendido, incluso por delante de gente más leal y capacitada. Poli no solo había traicionado a la familia, sino también a su padrone, Peter Clemenza. Esta falta de respeto tenía que ser castigada. Todos los detalles estaban ya arreglados. Poligato había recibido instrucciones de pasar a recogerle a las 3 de la tarde con su propio automóvil. Clemenza cogió el teléfono y marcó el número de Rocco Lampone. No se dio a conocer, sino que se limitó a decir: «Ven a mi casa, tengo un trabajo para ti». Le gustó el hecho de que la voz de Lampone, a pesar de lo temprano de la hora, no denotara sorpresa ni sonara soñolienta. Se había limitado a decir que de acuerdo era un buen elemento. «No corras», añadió Clemenza. «Come tranquilamente antes de venir a verme. Eso sí, no llegues más tarde de las 2». Recibida la conformidad de su interlocutor, Clemenza colgó. Ya había dado órdenes oportunas para que sus hombres reemplazaran a los de Tesio en la Alameda, y así se había hecho. Sus subordinados eran hombres capacitados, de forma que él nunca tenía que inmiscuirse en la mecánica de las operaciones. Decidió lavar su Cadillac. Le gustaba su coche. Su marcha era tan suave y su interior tan cómodo que a veces cuando hacía buen tiempo prefería estar sentado en su interior que en la sala del estar de su casa. Lavar el coche le ayudaba a pensar, lo tenía comprobado. Recordaba a su padre haciendo lo mismo que él, pero con las mulas, allá en Italia. Clemenza trabajaba dentro del caluroso garaje, pues odiaba el frío. Acabó de madurar sus planes. Debía tener cuidado con Poli. Era como una rata, olía el peligro. En ese momento, a pesar de toda su dureza, debía de estar temblando de miedo, sabiendo que el don estaba vivo. Pero Clemenza estaba acostumbrado a las circunstancias normales en su trabajo. Primero debía encontrar una buena excusa que justificara el hecho de que Rocco los acompañara. Segundo, tenía que inventarse una misión lo bastante delicada como para requerir la presencia de 3 hombres. Desde luego, aquello no era imprescindible. Poligato podía ser eliminado sin tantos requisitos. No tenía escapatoria. No obstante, Clemenza estaba firmemente convencido de la importancia de hacer las cosas bien, sin dejar cabo suelto. Uno nunca podía saber lo que iba a suceder después de todo. Además, se trataba de cuestiones de vida o muerte. Mientras lavaba su Cadillac azul, Peter Clemenza consideró cuál debía ser la expresión de su cara, cuáles debían ser sus palabras. Debía mostrarse seco con Poli como si estuviera disgustado con él. Con un hombre tan sencillo. Clemenza, no, 2 hombres era mejor que 3. Lo que más irritaba a Clemenza era que la ejecución debía ser pública, es decir, el cuerpo debía ser encontrado.
Hubiera preferido hacer desaparecer el cadáver como habitualmente. Los cadáveres eran enterrados en el mar o en las ciénagas de Nueva Jersey, en terrenos pertenecientes a amigos de la familia, aunque también se empleaban métodos más complicados. En este caso, sin embargo, tenía que ser en público, de modo que sirviera de aviso a los hipotéticos traidores y con objeto de que todos supieran que la familia Corleone no se había debilitado. Para Soloso sería un golpe ver que el espía había sido descubierto con tanta rapidez. La familia Corleone recuperaría parte del prestigio que había perdido con el atentado contra su jefe. Clemenza lanzó un profundo suspiro. El Cadillac brillaba como el sol, pero aún no había conseguido resolver el problema. Luego, sin saber cómo, se le presentó la solución. Rocco Lampone y Polly estarían juntos porque él, Clemenza, tenía que confiarles una misión muy secreta e importante. Diría a Polly que su trabajo y el de Lampone consistía en hallar un apartamento por si acaso la familia decidía atrincherarse. Siempre que una guerra entre familias se hacía demasiado virulenta, los oponentes solían trasladarse a un lugar secreto con todos sus soldados. El objetivo principal no era mantener fuera de peligro a las esposas e hijos de los combatientes, ya que un ataque contra los no combatientes era impensable. Lo que se pretendía era simplemente que ni el adversario ni la policía pudieran observar los movimientos. Por ello, en tales casos, un caporrégimen de confianza recibía el encargo de alquilar un apartamento secreto y de comprar todo lo necesario para vivir en él. Así, cuando se iniciaba una ofensiva, los involucrados en ella se trasladaban al apartamento. ¿Qué tenía de extraño que el encargo hubiera sido confiado a Clemenza? Nada. Como tampoco que éste llevara con él a Gato y a Lampone, pues eran muchos los detalles a ultimar. Además, pensó Clemenza con una sonrisa, Polly y Gato había demostrado ser ambicioso, y lo primero que pensaría sería cuánto le pagaría Soloso por una información tan valiosa. Rocco Lampone llegó temprano. Clemenza le explicó lo que debía hacerse y cuál sería el papel de cada uno de los dos. La expresión de Lampone reflejaba la gratitud que sentía, y luego dio las gracias a Clemenza por la oportunidad que le brindaba. Clemenza estaba seguro de haber elegido bien. A partir de ahora, se te proporcionará un medio de ganarte mejor la vida, le dijo, dándole una palmadita en la espalda. Pero de eso hablaremos más tarde. Comprenderás que ahora la familia tiene cosas más importantes que pensar. Cosas más importantes que hacer también. Lampone hizo un gesto demostrativo de que estaba bien dispuesto a tener paciencia, sabiendo que la recompensa no quedará en meras palabras. Clemenza se acercó a una caja disimulada en la pared, la abrió y sacó un arma. «Usa esta», dijo, entregándosela a Lampone. «No podrán averiguar quién es su propietario. Déjala en el coche con Polly. Cuando hayamos terminado este trabajo, quiero que te vayas de vacaciones a Florida con tu familia. Emplea tu propio dinero. Cuando vuelvas, reembolsaré todo lo que hayas gastado. Descansa, toma el sol y alójate en el hotel de la familia, en el hotel que posee la familia en Miami Beach. Así podré localizarte si te necesito». La esposa de Clemenza llamó a la puerta de la habitación para decirles que Polly y Gato acababa de llegar. Estaba estacionado delante del garaje. Clemenza y Lampone salieron y se acercaron al coche. Cuando Clemenza se sentó junto a Polly, emitió un malhumorado gruñido a guisa de saludo, y miró su reloj de pulsera, como dando a entender a Polly que había llegado tarde. Gato, el hombre de la cara de hurón, miró fijamente a Clemenza, como si intentara adivinar el motivo de todo aquello. No pudo evitar un gesto de alarma cuando Lampone se sentó detrás de él. «Rocco, siéntate del otro lado», indicó Clemenza. «Eres tan alto que no me dejas ver a través del retrovisor». Obediente, Lampone se apartó sin hacer comentario alguno, como si la petición de Clemenza fuera la cosa más natural del mundo. «Maldita sea, ese Sonny está asustado como una rata. Ya está pensando en ir a las trincheras. Tenemos que buscar un lugar adecuado en Westside», dijo Clemenza dirigiéndose a Gato. «Tú y Rocco debes buscar un lugar y nos ocuparemos de la compra de los muebles y las provisiones. Tienen que estar allí hasta que llegue el resto de los hombres. ¿Conoces algún sitio apropiado?» Como había esperado, los ojos de Gato demostraron inmediatamente un ávido interés. Polly se había tragado el anzuelo, y el pensar en cuánto le pagaría Soloso por la información le privó de considerar el posible peligro. Además, Lampone estaba realizando su papel de maravilla. Se estremecía mirando a través de la ventanilla como si nada de lo que los dos hombres hablaran le interesaba lo más mínimo. Clemenza se felicitó por su elección. Gato se encogió de hombros. «Tendré que pensarlo», dijo. «Piensa mientras vas conduciendo», gruñó Clemenza.
Quiero estar hoy mismo en Nueva York. Polly era conductor experto, y como el tráfico no era muy intenso en aquella hora de la tarde, llegaron a la ciudad cuando empezaba a anochecer. Durante el trayecto, los tres hombres apenas si cruzaron 4 palabras. Clemenza indicó a Polly que se dirigiera hacia el sector de Washington Heights. Le dijo que aparcara el automóvil cerca de la avenida Arthur y que esperara, pues quería ver algunos apartamentos. También dejó a Rocco Lampone en el coche. Se fue al restaurante Vera Mario, donde después de saludar a algunos conocidos tomó una cena ligera a base de ensaladas y carne de ternera. Transcurrida 1 hora, se dirigió al lugar donde estaba el coche y subió. Gato y Lampone no se habían movido del interior del vehículo. Vamos, muchachos, ¿quieren que regresemos a Long Beach? Tienen otro trabajo para nosotros. Sony dice que podemos dejar esto para más adelante. Oye, Rocco, tú vives en la ciudad. ¿Dónde quieres que te dejemos? Tengo el coche en tu casa, contestó Rocco, y mi madre lo necesita para mañana por la mañana, a primera hora. Bien, asintió Clemenza. Bueno, entonces volverás con nosotros. Tampoco de regreso a Long Beach hablaron mucho. Sal de la carretera, Polly, tengo que orinar, dijo Clemenza súbitamente. Gato había trabajado con el gordo Caporrégime durante mucho tiempo y sabía de sobra que su jefe tenía que orinar con bastante frecuencia. No era la primera vez que le hacía la misma petición. Gato aparcó en la cuneta. Clemenza saltó del automóvil y avanzó unos pasos en dirección contraria a la calzada. Se sentía aliviado. Luego, mientras abría la portezuela para entrar en el coche, dio una rápida mirada de derecha a izquierda. No había luces. Todo estaba completamente en la oscuridad. Adelante, dijo Clemenza. Un segundo más tarde, en el interior del automóvil, se oyó el ruido de un disparo. Polly Gato pareció dar un salto adelante, su cuerpo golpeó contra el volante y luego quedó tendido sobre el asiento. Clemenza se había apartado rápidamente para evitar que la sangre del traidor le salpicara. Rocco Lampone saltó del coche empuñando la pistola. Inmediatamente la lanzó lejos, hacia el Senegal. Él y Clemenza corrieron hacia un automóvil aparcado en la cercanía. Lampone buscó debajo del asiento y encontró la llave que les habían dejado. Arrancó y condujo a Clemenza a su casa. Luego, en lugar de regresar por la misma ruta, tomó la calzada de Long Beach. Se dirigió hacia Merrick y siguió por el Medworth Boulevard hasta llegar al Northern State. Disculpen mi inglés, por favor. Lo cruzó. Al llegar a la autopista de Long Island, continuó hacia el puente de Winston y luego por el Bronx. Siguió hasta su casa en Manhattan. Bueno, hasta aquí la lectura de esta noche.